Buenas tardes. En el día de hoy, siguiendo con la línea que nos hemos impuesto desde la Comisión de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en cuanto a la difusión sobre el rol del licenciado en Economía en diferentes campos de actuación laboral, como hiciéramos en septiembre del año pasado, donde hicimos la media jornada sobre el rol del economista en la justicia, que por razones técnicas lamentablemente no se pudo subir a la web de la facultad. Hoy proponemos un nuevo tema muy importante y no menos interesante, que es el de precio de transferencia, en sus aspectos centrales y específicamente en el rol del licenciado en Economía. Antes de comenzar, por supuesto, queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Graduados y sus responsables, su secretario contador Rubén Arena, la subsecretaria licenciada en Administración Natalia Indelicato, quienes por cuestiones de agenda no pudieron estar presentes en esta apertura de esta conferencia. También aprovecho la oportunidad para agradecer a todo el personal no docente, administrativo y técnico, que hicieron y hacen todo esto que sea posible y funcione eficientemente, palabra que a los economistas nos gusta mucho. Hoy tendremos dos expositores. El primero va a describir sobre la resolución general de ARCA, ESAFIP, de mayo del 2020, y la resolución técnica 47 de marzo del 2018. Y el modelo de certificación, todo esto disponible para el licenciado en Economía. Es dable recordar que esta resolución técnica, la 47, es la primera resolución técnica que tiene la profesión, de una de tres que actualmente están vigentes para el licenciado en Economía. Y el segundo expositor versará específicamente sobre el tema central convocante y oportunamente será presentado. Alejandro. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, estaba previsto que yo hiciera esta primera parte de exposición, pero bueno, por razones operativo-técnicas de una conexión inestable a Internet y problemas, espero que me estén escuchando bien, aleatorios con el micrófono, va a exponer y mejor que yo, un joven economista, Marcos. Ya les cuento sus antecedentes. Marcos Fratolino Pérsico es licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano. Actualmente desarrolla su actividad profesional en una empresa de consumo masivo, especializándose en precios y estructuras de mercado. Fue analista de precios de transferencia durante el año 2023 y también auxiliar de cátedra de microeconomía, también de la Universidad de Belgrano. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer extensivos los agradecimientos que ya hizo el presidente de la comisión, Leonardo Scalise, y agradecerle yo también a los dos expositores y complementar una de las cosas a las cuales hizo referencia Leonardo. Esta resolución técnica de precios de transferencia fue la primera que nos otorgó firma con responsabilidad, cosa que hasta ese entonces, a nivel nacional, porque previamente teníamos y seguimos teniendo en Capital la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la resolución 87 sobre flujos de fondos. Así que bueno, sin más preámbulo, le voy a dar paso a Marcos para esta primera etapa de la exposición, no sin antes agradecerles a todos los que están viendo esta transmisión, a todos los que quieran hacer preguntas e invitarlos a participar de esta tan interesante e importante comisión que es esta de graduados y graduados en economía de la Universidad de Buenos Aires. Marcos,
Es todo tuyo. Muchas gracias Alejandro por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, la idea general de la presentación del día de hoy es comenzar con un recorrido histórico de cómo se fue dando las distintas normativas y las distintas intervenciones de diferentes instituciones que se tuvieron que realizar para llegar al punto en el cual a nosotros se nos dé firma en lo que es la incumbencia profesional de los precios de transferencia. ¿Sí? Primero y principal, obviamente hizo falta una aprobación de la resolución técnica número 47 por la Federación de Consejos por la FAPSE, perdón, que esta certificación se hizo en la ciudad de Santa Fe el 16 de marzo de 2018, donde aquí se expresa que se le da esta incumbencia profesional a los licenciados en economía y se agrega, digamos, esta posibilidad que planteada por la federación. Sin embargo, en lo que queda, es decir, no, vamos a ir viendo que con la aprobación de la resolución por parte de la Federación, no es el único paso que se tuvo que dar de forma institucional para llegar a que nosotros efectivamente podamos tener la firma, sino que hizo falta que otras instituciones, como pueden ser el resto de los consejos que forman parte de la Federación, y como también en su momento la FIP, hoy ARCA, también saquen, digamos, sus menciones para poder implementar en lo que es ya a nivel operativo la, el uso que, que tengan los economistas para esta incumbencia. Entonces, acá, luego, si se fijan, ya al año siguiente, más de un año después, el Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprueba, ¿sí? Hace efectivo y reconociendo la aprobación de la resolución técnica número 47 por parte de la FAPSE, en donde ya efectivamente reconoce a los licenciados en economía dentro de esta incumbencia profesional, es decir, ya dentro de lo que es, al menos de todos los matriculados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos esta incumbencia para poder hacer uso dentro de esta nueva oportunidad que se nos abre en el mercado laboral, que si bien, bueno, como va a hablar el siguiente expositor, ya había hace tiempo que los economistas trabajaban dentro de este ámbito, no tenían la posibilidad de firmar las certificaciones y los informes que muchas veces realizaban. Entonces, aquí es donde efectivamente ya con la resolución técnica aprobada por los distintos consejos profesionales, nosotros empezamos a tener la firma para poder dar mayor valor a nuestro trabajo y que se reconozca de forma profesional y poder llevar a cabo todo un informe de precios de transferencia de forma autónoma sin la necesidad de que existan profesionales de, de otras partes, digamos, de otras carreras de lo que es los consejos profesionales de ciencias económicas para que se acepten. Entonces, aquí es donde es importante ver cuál fue el paso siguiente, que fue la aprobación por parte de la FIP, que bueno, hoy ya es el ARCA, pero fíjense que recién, digamos, en el junio del 2020 es donde se reconoce a los licenciados en Economía, sustituyendo el párrafo 43 de la normativa 4717, que se incluye efectivamente a los licenciados en Economía. Entonces, aquí quizás el paso a remarcar es, normalmente nos imaginamos que ciertos procesos de incumbencias profesionales tienden a ser instantáneos, es decir, donde se generan debates, y aquí solo, digamos, tuvieron que intervenir tres instituciones distintas y se tardó más de 2 años para poder llegar a tener todas todos los documentos necesarios a nivel institucional que habiliten al licenciado en economía a dar firma en los informes de precios de transferencia.
Y aquí es donde entra uno de los roles más importantes de quizás el consejo, ¿sí? Que son los distintos modelos de certificación. Aquí, dependiendo de las diferentes incumbencias, diferentes estudios que se realicen, el Consejo de Ciencias Económicas, en este caso orientados siempre a los licenciados en economía, da un modelo de certificación por el cual se recomienda que los profesionales firmen y que ya tengan un modelo preestablecido de cuáles son las responsabilidades, ¿sí?, que tienen, de cuál es el alcance del estudio que realizaron y cuáles fueron las diferentes características. Esto en sí mismo lo que nos permite es, a la hora de tener a una institución como el Consejo Profesional, es tener respaldo de lo que estamos haciendo a nivel, primero, analítico y a nivel profesional. Es decir, no es lo mismo firmar un documento sin una incumbencia profesional que tiene, que está respaldada por una institución pública, que hacer una firma profesional bajo algo que uno en realidad no tiene la incumbencia en sí mismo. Entonces, aquí con los modelos de certificación son ampliamente recomendados en ese sentido para poder cubrirnos y tener una institución que certifica que somos aptos, a través de la matrícula, por supuesto, para realizar este tipo de trabajos y, y presentarlos en este caso también a la AFIP, que tras la resolución que mencionamos de junio de 2020, ya admite la firma de licenciados en economía. Pero aquí, bueno, fui pasando brevemente por cómo es el modelo de certificación, pero si nos fijamos bien en su estructura, más allá de acatar las responsabilidades y hacer un trabajo descriptivo tanto desde el cliente a quien se realiza este informe de precio de transferencia, sino también que se ponen ciertas cuestiones metodológicas de acuerdo a, primero, otras resoluciones, ¿sí?, generales que hacen alusión a que el licenciado en economía tiene permitido realizar este tipo de certificación, sino también a otras que van directamente a la metodología de cómo se realizan los estudios de precio de transferencia, como por ejemplo aquí en el subapartado E de la presentación, podemos ver que habla de lo que es en la determinación de la mediana, el rango de cuartil y distintas cuestiones que ya les voy a ir comentando, que son pasos estrictamente utilizados en los informes de precios de transferencia. Es decir, no se trata de un modelo de certificación hecho de forma general, sino algo muy específico que nos ayuda a los licenciados en economía a poder certificar este tipo de trabajos. Entonces, nada, por último, digamos, la última parte del modelo, obviamente, consta con la firma del licenciado en economía y que, bueno, ya una vez se completa esto, se manda al consejo para que se certifique y se entregue después a las respectivas autoridades, que quizás eso es una de las particularidades que tiene y de las eh, grandes oportunidades que hay para los licenciados de economías en este sector laboral, que es que muchas de las empresas se ven obligadas a presentar ante el ARCA los informes de precios de transferencia, que quizás esto no ocurra en un escenario a nivel internacional, pero aquí sí, y ahí es donde se abre una posibilidad de trabajo inmensa para nosotros para poder certificar nuestra firma y hacer valer el trabajo del profesional de licenciado en economía. Así que es todo con lo que respecta a la presentación. Lo dejo a Leo o a Ale. Muchas gracias, estimados. Muchas gracias, Marcos, por tu presentación. Eh, Solamente quiero resaltar por tu carácter de joven economista, que increíblemente nos llevó 7 años de intenso trabajo, tanto sea para convencer a quienes tenían que sacar adelante esta resolución,
de que esta era una incumbencia natural del licenciado en economía. Y una vez convencidos, como bien vos dijiste, eh, llevó 2 años más que estén todos los documentos y todo lo necesario para que la FIP, digamos, tener nuestro propio modelo, para que la FIP reconozca la firma del licenciado en economía, este, dentro de sus requerimientos. Así que bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu exposición. Y bueno, veremos si luego al final de esta reunión hay algunas preguntas que en caso de que las hubiere, te las iremos derivando para que vos puedas contestarlas. Así que bueno, ahora me toca a mí darle el paso nuevamente a Leonardo, que va a decir unas palabras. Sí, antes que nada, gracias Marcos. Yo pensaba agradecer a los expositores al final, pero lo agradezco ahora. Alejandro me ganó de mano. El agradecimiento a los dos les agradezco muchísimo. Muy buena exposición, Marcos, excelente. Y iba a ser la misma acotación que hizo Alejandro, ¿no? Porque dado tu juventud, no conociste la antigüedad de este trabajo arduo de años que tuvimos que hacer junto con otros colegas para que esto sea realidad, ¿no? Plasmarse en una resolución y a continuación que la FIP la reconozca. Y después el modelo, ¿no? De certificación. Todos esos fueron trabajos de colegas, silencioso pero constante. Convencidos obviamente que era una incumbencia y que es una incumbencia compartida con otra profesión, pero que es claramente teníamos algo que ver en este tema. Bien, muchas gracias, Marcos. Segundo expositor, y ya sobre el aspecto central de lo que hoy nos convoca, nos damos el lujo, y quiero resaltar la parte de lujo, eh, porque es un experto en este tema, y obviamente agradezco personalmente y especialmente a Tomás. Tomás Smoot es licenciado en Economía, graduado con mención de honor por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato de Itela. Se especializó en tributación internacional y precios de transferencia en la Universidad de Economía y Negocios de Viena, en Austria, a través de un programa de profesional certificado avanzado en tributación internacional de la Oficina de Internacional de Documentación Fiscal, con sus siglas IBFD, que es una fundación independiente, principal autoridad mundial en tributación transfronteriza, con sede en los Países Bajos. A su vez, es miembro de la Asociación Fiscal Internacional, con sus siglas en inglés IFA, miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y matriculado, por supuesto, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, por si fuera poco, es asesor de la Subcomisión de Tributación Internacional de la Unión Industrial Argentina. Brindó y dirige y dirigió numerosos cursos de capacitación y actualización sobre cuestiones de precios de transferencia, impuestos internacionales y finanzas públicas. Fue relator nacional por Argentina en el 12 Encuentro Regional Latinoamericano de IFA, la mencionada IFA, en Lima, Perú. Y actualmente está dirigiendo y dando un curso de precios de transferencias en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde tiene cupo completo. O sea, que si quisieran anotarse, tienen que esperar hasta el año que viene. Muchas gracias, Tomás. Y voy a hacer una breve exposición sobre él. Lo que va a decir no solo va a hablar específicamente sobre el tema que nos convoca, sino que va a resaltar la significancia y la relevancia en los aspectos tanto comerciales como fiscales y su impacto en los países. Va a nombrar los lineamientos normativos de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y
los que están vigentes en la República Argentina, transacciones alcanzadas, documentación y procedimientos. También va a hablar sobre paraísos fiscales y finalmente los roles de las profesiones involucradas en este tema, especialmente, obviamente, en el licenciado en Economía. Muchas gracias, Tomás. Todo tuyo. Muchas gracias, Leonardo, por la introducción. Muchas gracias, Leonardo, también y Alejandro por la invitación a participar de esta charla. Muchas gracias, Marcos, también por tu introducción sobre la RT47. Te agradezco un montón. Gracias a la Subsecretaría de Graduados de la UBA. Para mí es un placer siempre participar en cosas que tengan que ver con la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad que me formó hace tantos años atrás, pero que le guardo un cariño enorme, así que siempre me van a ver intentando aportar desde mi lugar a esta institución como es la UBA, así que gracias a las autoridades y a la Secretaría de Graduados y a Leonardo Alejandro de vuelta por la invitación a participar. La idea un poco de la charla es, bueno, ya un poco lo comentó Leonardo, pero es hablar un poco de qué es precios de transferencia de una manera muy introductoria y acotada. Después estos temas los podemos ampliar, se pueden ampliar en diversos cursos o como dijo Leonardo, hasta la diplomatura en el consejo. Hay un montón de cursos que se pueden hacer sobre precios de transferencia. Mi idea es más bien centrarme en lo que tiene que ver con los aspectos centrales del tema, intentando explicar en la medida que voy explicando el tema por qué los licenciados en economía nos metimos en esto. Yo hace más de 15 años que me dedico al tema y como verán tiene que ver mucho con la idea de la determinación de un precio, la idea de qué es un valor de mercado, así que ahí un poco la idea es ir viendo el rol de los licenciados en economía en esta temática y bueno, y en la medida que vayamos viendo los aspectos centrales del tema. A ver si... Bueno, acá un poco la presentación de quién soy yo, ya la dio Leonardo, te agradezco muchísimo. Voy a poner esto más chiquito, así veo toda la pantalla. Ahí está. Gracias. Bueno, empezamos con la idea del concepto de comercio internacional. Como todos saben, el crecimiento del comercio internacional en los últimos años, sobre todo a partir de los 70 del siglo pasado, es decir, de 1970 en adelante, el crecimiento del comercio internacional fue enorme. Y este crecimiento del comercio internacional tuvo una prevalecencia importante, o importantísima diría yo, de lo que son los grupos de empresas multinacionales a través de la globalización, ¿no? Lo que mucho se discute hoy y lo ha discutido Trump y todas las discusiones que se están dando hoy en Estados Unidos y los aranceles y demás se dan porque, bueno, hoy antes quizás la fabricación de un elemento en particular, por ejemplo un automóvil, se daba en una sola jurisdicción y hoy ese desarrollo productivo se ha masificado, se ha distribuido en un montón de países del mundo y se terminan ensamblando en algún lugar y vendiendo en otros, con lo cual ha cambiado hoy radicalmente lo que es el comercio internacional a como era a principios del siglo pasado. Y este crecimiento da lugar a aprovechamiento de estructuras tributarias, como son los paraísos fiscales, y como tema de análisis central desde un punto de vista impositivo, ¿no? Es decir, se busca cuáles son las radicaciones y cómo afrontar este tema desde un punto de vista impositivo. Acá tenemos dos gráficos que están un poco desactualizados, pero están, que se puede ver cómo creció desde el 70 hasta hoy la exportación de bienes y servicios como porcentaje del PBI a nivel global. Y el gráfico de la derecha, podemos ver cómo creció, pero billones de dólares, ¿no? A precios del 2023, pero acá se ve claramente una expansión enorme del comercio internacional. El mapa de exportaciones mucho no dice de cosas que no sepamos, pero este crecimiento del comercio internacional tuvo como principales ejes, y tiene hoy como principales ejes a Estados Unidos, a parte de Asia, ¿no? China y todo lo que conocemos de Asia, y Europa, ¿no? Pero el mundo entero está sumergido en este crecimiento exponencial del comercio internacional, que como ya dije, tiene mucho intragrupo. Se estima que entre el 35 y el 80, es decir, los datos no son claramente muy certeros, pero se estima que entre el 35 y el 80% de ese comercio internacional es intragrupo, es decir, que es parte que se da dentro de un grupo multinacional. Eh, Acá lo que dijimos antes, se ve que el comercio mundial en el 2017, cifra un poco desactualizada, pero es 260 veces los niveles de 1950. Y este crecimiento del comercio internacional ha traído
problemas o cuestiones, ¿no? Si quieren, legales, sociales, perdón, políticas y obviamente, y el tema que nos compete acá, tributarias, ¿no? Y acá empezamos con un concepto, si quieren, que es importante destacar, que es el de Separate Entity Approach o entidades separadas. Los grupos de empresas multinacionales operan en muchos países. ¿Y qué es lo que las administraciones fiscales buscan? Es imponer tributos sobre las ganancias en sus territorios. Entonces, bajo esta modalidad, lo que busca la idea o la lógica detrás de esto es tratar a los grupos multinacionales como distintas entidades separadas en cada país. Es decir, lo que es un grupo multinacional como, no quiero dar marca, pero lo voy a dar igual, pero Coca-Cola Estados Unidos, Inc. no es lo mismo que Coca-Cola Argentina, se tratan como entidades separadas y no como la misma entidad multinacional, ¿no? Entonces, para lograr este objetivo, los estados comúnmente introducen sistemas de imposición que están basados en residencia, fuente o una combinación de ambas, más los tratados, ¿no? de acuerdos de doble imposición o tax treaties. Y entonces, como digo, los estados comúnmente tratan a las diferentes empresas de un grupo a los efectos impositivos como entidades separadas y no como parte inseparables de un grupo único negocio. Entonces, una compañía A en un país A que le vende bienes a una compañía B en un país B, la compañía A tiene ingresos por vender esos bienes, por exportar esos bienes, y la compañía B tiene un costo que tiene que ver con la importación de dichos bienes. Cuando esa transacción se realiza entre entidades que son parte del mismo grupo multinacional, se puede manipular ese precio para establecer condiciones especiales, ¿no? Ahí es donde acá aparece el tema de precios de transferencia. Esta exportación de bienes se puede derivar en ingresos y costos asociados que no tienen que ver con la realidad del negocio puntual. Veámoslo con un ejemplo. Un estado A que define o tiene una alícuota de impuesto a la renta del 30% para esa compañía A, exporta bienes a una compañía de un estado B que tiene una alícuota de impuesto a las ganancias, impuesto a la renta del 20%. ¿No? Entonces, tenemos este ejemplo. La compañía A le exporta, le vende bienes a esa compañía B en otro estado. En un caso A, supongamos que esa venta que está acá marcada en verde son los ingresos, esa compañía le vende a $100.000, por decirlo de una forma, o 100.000 pesos, o pongamos la moneda que quieran, vende $100.000 a esa compañía B, es decir, el Estado A tiene ingresos por $100.000, 80.000 de costos, que tiene que ver con los costos que estuvo asociados a esa venta, que son todos costos locales o con independientes y no intragrupos, y el Estado B, esa compañía en el Estado B, lo vende en el mercado local a 150.000, tiene otros costos por 20.000 y el costo de mercadería vendida por 100.000. Es decir, ven que los 100.000 que son ingresos en el estado B, en el estado A, perdón, son costos de mercadería en el estado B. Acá podemos ver que la compañía A obtuvo un resultado de 20.000, que pagó el 30% de impuesto a la ganancia, serían 6.000. La compañía B tuvo un resultado, perdón, de 30.000, que con el alícuota del 20% pagó 6.000 de impuestos. El resultado conjunto de las dos compañías es 50.000, pero el impuesto es 12.000. Volvemos a la idea, 50.000 de beneficio total, 12.000 de impuesto total. Si ahora pensamos que como son compañías vinculadas, pueden establecer el precio que quisieran entre ellos, imaginémonos que en vez de 100.000, esta compañía A decide vender a 90.000 a la compañía B. Entonces, mismo ejemplo, los 90.000 de ingresos, 80.000 de costos, el resultado es 10.000 en esa compañía que está en el estado A, y como la alícuota es del 30%, paga 3.000 de impuestos. En la compañía B sigue teniendo los mismos ingresos por 150.000, otros costos por 20.000, y el costo de mercadería vendida, en este caso, son los 90.000 de los ingresos que tiene la compañía A. Entonces, el resultado de ese país B es 40.000, con lo cual el impuesto que pagarían en esa jurisdicción es 8.000. El resultado es el mismo, obviamente, son 10.000, pero en este caso son 10.000 en el estado A, 40.000 en el estado B, y como podemos ver, el impuesto lo lograron reducir en $1.000. Es decir, el resultado sigue siendo idéntico, pero el impuesto total que pagan es menor. Por lo cual acá aparece el tema de precios de transferencia, ¿no? Es decir, con la posibilidad de manipular el precio al cual una compañía le vende a una compañía A o en el estado A le vende a una compañía relacionada con el estado B,
puede haber una maximización o una minimización, si quieren, del impuesto a pagar a nivel global. Sí, pagando más, ¿no? En este caso, vean que pagan más en el estado B de impuestos, pero a nivel general, como sumatoria de impuesto global que estarían pagando menos que lo que están pagando en el caso A, que era 12.000. Entonces, volviendo un poco para atrás y habiendo entendido un poco, espero que me hayan entendido en el ejemplo, pero habiendo dado ese ejemplo, si tenemos una compañía A que le vende a una compañía B, o cual le vende o le presta un servicio, o cualquiera sea la transacción que se realice, puede haber un tema de allocation of profit, es decir, puede haber un problema de dónde se asigna ese resultado, hay un problema de impuesto a las ganancias. Esto ocurre para transacciones internacionales y domésticas, sobre todo cuando dentro de un mismo país puede haber distintos regímenes tributarios. Caso del RIGI en la actualidad en Argentina, donde la ley identifica que tiene que haber algún tipo de mecanismo de precios de transferencia a nivel local, dado que hay compañías que están en un régimen tributario distinto que el régimen general. Todavía no está eso, pero en la propia normativa ya hay algo escrito sobre la potencialidad de que esto suceda. Y esto ocurre en precios de transferencia para empresas asociadas o vinculadas. Entonces, ¿qué es precios de transferencia? Es el precio de las transacciones realizadas entre sociedades vinculadas, tales como casa matriz y subsidiaria, pero podría ser entre cualquier sociedad vinculada. ¿Cuáles son las transacciones alcanzadas? Todas. Es decir, toda transacción que tenga impacto en el resultado impositivo de la sociedad, es decir, que podría manipularse el precio para pagar menos impuestos a las ganancias a nivel global, está alcanzada por esta normativa. Por ejemplo, impuesto de bienes, transferencia de intangibles, préstamos, servicios o cualquier otra transacción que haya entre sociedades del mismo grupo económico. Eh, y tienen especial importancia las transacciones entre entidades vinculadas del exterior. Como dije, muchas veces lo que sucede es que no se analizan las transacciones intragrupo a nivel local porque se estaría como compensando. En el fondo, el Estado, por ejemplo, el argentino, no tendría mucha necesidad de ir a analizar la situación cuando hay operaciones entre vinculadas locales, porque lo que no gana una, ganaría la otra, entonces el impuesto a las ganancias resultaría un juego de suma cero, por decirlo de alguna forma, a nivel local. Pero cuando hay operaciones con entidades del exterior, lo que no recaudaría, ahí ya hay un problema de recaudación entre estados, ¿no? Es decir, lo que no recaudaría el Estado Nacional, lo estaría recaudando otra jurisdicción y ahí aparece el problema y el conflicto entre estados por esa recaudación de las operaciones entre entidades del mismo grupo. ¿Cuál es la importancia del precio de transferencia? Bueno, es un montón, ¿no? Pero primero las administraciones fiscales globales ven a los precios de transferencia como una significativa fuente de recursos, y es la realidad. Más allá de que es un tema complejo, es verdad que, eh, como les comenté antes, con el crecimiento del comercio internacional, aparece, ¿no? que este tema toma una relevancia enorme desde el punto de vista de la recaudación. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estima que la pérdida por planificación global agresiva en este tema es del 4 al 10% de la recaudación global, es decir, de 100.000 millones de dólares a 240.000 millones de dólares, es decir, es un montón. Como les dije, esto tiene que ver mucho con la participación en el comercio internacional de los últimos 30 años de los grupos de empresas multinacionales y como tienen esta posibilidad de manipular y transferir ingresos y gastos entre países para reducir impuestos. Y esto toma relevancia y tiene mucho que ver con que las multinacionales operan en diferentes países con diferentes leyes impositivas y tasas de impuestos, como es el caso de Irlanda. ¿Por qué pongo el caso de Irlanda? Porque en realidad este tema aparece con mucha importancia y los países se juntan en la OCDE, por decirlo de alguna manera, empiezan a generar documentación que afronte este problema. Cuando Irlanda en la Unión Europea decide poner la alícuota de impuesto a las ganancias a niveles muy bajos, y entonces lo que terminaba sucediendo es que las compañías alemanas, francesas, italianas, Estados Unidos, Inglaterra, lo que veían era que en realidad lo que había en Irlanda no se estaba trasladando la producción o la fuente de recursos
a Irlanda, sino que lo que estaba habiendo era una manipulación de los precios de transferencia para transferir la rentabilidad a ese país. Es decir, las automotrices, por decirlo de alguna manera, quedaban en Alemania, seguían produciendo los autos ahí, pero utilizaban los precios de transferencia para que la ganancia quede en Irlanda. Y ahí es donde empieza a aparecer este tema con mayor relevancia y se empiezan a juntar las administraciones a decir, che, acá hay un tema que tenemos que resolver y tenemos que poner normas para esto. Bien, entonces, vuelvo a la misma idea de cuál es la importancia para los estados. Es claro que hay un impacto en la recaudación, hay una erosión de la base imponible y eso es lo que les preocupa, y el crecimiento del rol de los grupos de empresas multinacionales en el comercio internacional. Para las empresas, bueno, lo que buscan es minimizar el impuesto a las ganancias global. Esto tiene costos de cumplimiento, que también es un tema importante desde el punto de vista de las empresas, ¿no? No es sencillo afrontar este tema. Les preocupa obviamente la doble tributación económica, es decir, que las reglas de precios de transferencia sean globales y no sean únicamente de un país particular, porque si las reglas de los distintos países son diversas, podrían haber doble tributación económica. También les interesa el tema de penalidades y reputación. Reputación es un tema, sobre todo en los últimos años, que las empresas multinacionales están muy interesadas en que no se les genere un problema reputacional vinculado con este tema. Entonces, como les venía diciendo, ¿qué es lo que aparece como solución al problema de la manipulación de los precios de transferencia? Bueno, la OCDE saca lo que es el manual o lo que son los lineamientos de precios de transferencia, que su primera versión data de 1979, pero ha habido un montón de sucesivas actualizaciones. La última es la del año 2022, que se llama las OCDE Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, que lo que hacen es eh, darle recomendaciones no solo a los grupos multinacionales, sino también a las administraciones tributarias de cómo afrontar el problema de precios de transferencia. Y como punto central, eh, implementan lo que es el estándar internacional de precios de transferencia, que es el principio Arm's Length. Arm's Length tiene que ver con la longitud del brazo, tiene que ver con que todos seamos equiparados en este tema. Ahora lo vamos a ver un poco. El principio de Arm's Length viene del artículo 9 del modelo de convenio tributario de la OCDE, y lo que dice es que cuando dos empresas estén asociadas en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones que difieran de las acordadas por empresas independientes, eh, lo voy a leer, pero los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. A ver, lo voy a decir, está escrito de manera muy, muy rara, lo vamos a ver un poquito más adelante qué quiere decir, pero lo que incorpora el artículo 9 del modelo de convenio tributario de la OCDE es el principio Arm's Length, que es el estándar internacional en materia de precios de transferencia. Entonces, imaginémonos, ¿no? Que hay una empresa ABC en Argentina, que hay una empresa ABC de México y la compañía ABC le exporta bienes a esta empresa en México. Ahí esa transacción es controlada porque son parte del mismo grupo multinacional y ahí aplica el principio de arm's length. Cuando uno opera con un independiente, con su caso de abajo, donde la compañía independiente le presta servicios, por ejemplo, a la compañía ABC de México, esa transacción no está controlada, es decir, no es parte de lo que es el análisis de precios de transferencia. ¿Cuál es el objetivo del principio de arm's length? Es tratar a los miembros de un grupo multinacional como si operaran como empresas independientes en lugar de como parte inseparable de una sola empresa unificada. Es decir, que la idea de esto es que las operaciones que realicen entre sociedades vinculadas no difieran de las condiciones habituales en operaciones no vinculadas comparables. Es decir, vamos a la idea de que las operaciones que realicen entre sociedades vinculadas al mismo grupo económico se realicen a valores de mercado o no sean manipulados. Es decir, se realicen en las mismas condiciones que hubieran pactado partes independientes en operaciones comparables. ¿Bien? El análisis central de esto, para hacer para cumplimentar con el principio de arm's length, para determinar que las condiciones en las que se realiza una operación con vinculadas no difieren de las que se hubiesen realizado con independientes,
es el análisis de comparabilidad, que es la esencia de la aplicación del principio de Arm's length. Es decir, qué precio se hubiera establecido con o entre empresas independientes por esa transacción. Entonces, volvemos a la idea que es el principio de arm's length tiene como aspecto central las prácticas normales de mercado entre entes independientes, ¿no? Y a los fines de la determinación de los precios de las transacciones serán utilizados los métodos que resulten más apropiados con el tipo de transacción realizada. No me voy a meter en los métodos, pero lo que sí es importante destacar es que para la aplicación del principio arm's length que les estoy comentando, la OCDE sugiere diversos métodos que son valideros, ¿no? O válidos para poder probar esto, es decir, probar que los precios pactados fueron de mercado. ¿Quiénes son los países miembros de la OCDE? Creo que esto no está desactualizado, pero bueno, acá tenemos como una lista donde hay muchos países en Europa, algunos países en América, algunos países de Asia y algunos países de Oceanía. Brasil, no sé si ya logró entrar, pero estaba intentándolo. Argentina también lo ha intentado, pero todavía no es miembro de la OCDE, lamentablemente. Esperamos que en algún momento lo sea. Eso es un poco la introducción, vamos a ir un poco a la idea del marco normativo. Algo ya hablamos, se me fue la hoja, perdón. Como les decía, el principio de arm's length eh, funciona a nivel surge de un documento de la OCDE, que son los lineamientos de precios de transferencia, pero no se contrapone con la legislación local. Lo que hace la OCDE es eh, dar recomendaciones de aplicación de este principio de arm's length, pero eh, no funciona como norma de los países, sino que cada país tiene su legislación local. Acá tenemos país A, B y C, cada uno tiene su legislación local que pueden o no adoptar las recomendaciones de la OCDE, ¿no? En la materia. Argentina y la mayoría de los países del mundo han adoptado las recomendaciones de la OCDE en la materia, cada una con sus particularidades. Argentina con muchas particularidades, la verdad, pero cada una ha ido adoptando las normas de a poco. Brasil, por ejemplo, que es nuestro país vecino, no las había adoptado y durante muchos años tuvo su propia legislación eh, diferente de lo que es la recomendación de la OCDE, y a partir del 2023 ya implementó las normativas OCDE optativas, digamos, para el ejercicio fiscal 2023, pero ya para el año fiscal 2024, es decir, en el que se tenía que aplicar ahora, ya incorporaron todas sus leyes, todo lo que tiene que ver con las recomendaciones de la OCDE en la materia, con una normativa que doy el comentario, pero que es muy, muy desarrollada y muy vinculada con todo lo que son todas las temáticas que tiene este tema. Como les comenté, eh, lo que saca la OCDE son las Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, que la última versión es la de enero 2022 y que tiene esa etapa que está acá. Lo que les dije recién es que muchos países han adoptado el principio de arm's length, pero no se contrapone con lo que son las legislaciones locales de cada uno. Y que tiene como índice este libro, por decirlo de alguna manera, que es un libro, digamos, pero como un manual. Es un libro muy largo, muy pesado de leer, pero que de alguna manera va desarrollando como capítulo 1, que es este principio de abstinence que les estoy comentando rápidamente ahora, y después la aplicación de los métodos, el análisis de comparabilidad, las formas de aproximación de las administraciones fiscales para resolver las disputas, qué documentación sugiere la orden que habría que presentar para resolver este tema, consideraciones especiales para intangibles, consideraciones especiales para los servicios intragrupo, los temas del Cost Contribution Arrangement, que son los acuerdos de costos. No me voy a poner en temas complejos. Tiene aspectos que tienen que ver con la reestructuración de negocios y aspectos centrales en lo que tiene que ver con las transacciones financieras en un capítulo especial. ¿Qué buscan los lineamientos de la OCDE? Uno, bueno, buscan evitar la doble imposición. No se antepone a la legislación local, perdón, como había dicho antes. Es referencia conocida, soft law, quiere decir, en Argentina, por ejemplo, la norma no tiene ninguna referencia a la OCDE, pero cuando uno va a las disputas que se han dado entre el fisco y los contribuyentes
respecto a este tema, que dado el comentario también es importante destacar que han llegado algunos de esas disputas en la justicia hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, que tenemos jurisprudencia de la Corte en el tema, pero cuando uno lee muchos de esos fallos del Tribunal Fiscal de la Nación, de la Cámara Nacional de Apelaciones e incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utilizan a los lineamientos de la ONU como referencia para resolver estas disputas. Como parte central para mí de estos lineamientos de la ONU es que da un marco de cooperación internacional unificado. Esta idea eh, de que no sabemos si el principio de arm's length es lo mejor, más adecuado para, para resolver el problema de precios de transferencia. Es a la conclusión que ha llegado desde la OCDE en el tema. Pero lo que sí da es un marco de cooperación internacional unificado donde todos los países del mundo, o no todos, pero la gran mayoría han adoptado estas normas, con lo cual a las multinacionales y a los contribuyentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, les da como una referencia conocida de cómo funciona o cómo es la legislación de cada país, que uno dice tiene normas obvias. Es decir, cuando viene un inversor internacional a Argentina y me pregunta a mí cómo es la norma de precios de transferencia, yo le digo, mirá, tiene diferencias con la OCDE, pero básicamente aplica los mismos métodos y los mismos principios que la OCDE. Y eso ocurre en la mayoría de los países del mundo, con lo cual es una ventaja para el contribuyente, ¿no? No obliga a los miembros OCDE, aunque todos los miembros OCDE tienen esta norma incorporada, y otorga recomendaciones, como dije antes, tanto a fiscos como contribuyentes. Así que es fundamental esto vinculado con entender el tema precios de transferencia. En Argentina, acá estoy con la última reforma en este slide, pero es un tema que data de 1998. Digamos, Argentina es uno de los países pioneros en la región en introducir normas de precios de transferencia. El primer país de la región creo que fue México y el segundo les diría que fue Argentina, allá por el año 98, que se formaliza finalmente en el año 2001 con la RG ya derogada 1122, que nos daba la idea de cómo aplicar esta normativa en Argentina. Durante muchos años hemos estado con esa 1122 como norma central, ¿no? La ley de impuesto a las ganancias, el decreto reglamentario y la resolución general 1122. Y en la reforma del 2017 del gobierno de Mauricio Macri, que se hizo en la ley de impuesto a las ganancias, cambió un poco lo que tenía que ver con los aspectos de precios de transferencia. Luego en el 2018 tuvimos el decreto reglamentario 1170-18, es decir, el decreto reglamentario de esa ley de impuesto a las ganancias, que también da muchas aclaraciones o reglamenta muy bien lo que tiene que ver con la ley de impuestos a las ganancias. En el 2019 tuvimos una RG 4496, que tampoco tiene mucha importancia, pero sí en el año 2020, como ya comentaron acá, muy bien comentó Marcos, tuvimos la RG 4717-2020 que incorpora, y a lo que vamos acá al tema, la potencial firma de los licenciados en economía en este tema. En el 2021 tuvimos una RG adicional, que es la RG 5010 del 21, que incorpora lo que es el régimen simplificado de precios de transferencia, que no voy a andar en el tema, pero que tiene que ver con algunas pymes que puedan incorporarse a este tema de una manera más ágil y más sencilla que con toda la documentación que requiere la norma. La ley de impuesto a las ganancias incorpora en el artículo 16, en el tercer párrafo, lo que conocemos como lo que comenté antes acerca del principio de Arm's. ¿Qué quiere decir? Que dice que las transacciones entre un sujeto argentino con entidades vinculadas, constituidas, domiciliadas o ubicadas en el exterior serán considerados a todos los efectos como celebrados entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales de mercado entre entes independientes. Y cuando no se ajusten, podrán ser ajustadas conforme a las previsiones del artículo 17. Es decir, lo que está diciendo es que en Argentina se aplica el principio arm's length. Y el artículo 17 incorpora que además de las operaciones convinculadas, que ya hemos comentado, se incorporan también
las operaciones que una sociedad realice con jurisdicciones consideradas no cooperantes o de bajo nivel de tributación. Vamos a explicar un poco ahora qué se trata. Vinculación. Vinculación a los términos de la normativa no es solo la vinculación que uno se le viene a la cabeza vinculada societariamente como casa matriz y subsidiarias, sino que la norma argentina incorpora conceptos que no llama vinculación económica o funcional, esos son títulos que incorporo yo, pero que tienen que ver, que van más allá de lo que es vinculación societaria. Por ejemplo, cuando una sociedad tiene un contrato de exclusividad con otra sociedad del exterior, con una sociedad del exterior, ahí para la normativa argentina, ahí hay vinculación. Cuando dos sociedades comparten directores, funcionarios o administradores comunes, independientemente de lo societario, también hay vinculación económica. Ahora creo que no sé si los traje acá. Societarios no los conocemos, pero económicos podríamos decir que cuando hay exclusividad para la norma argentina hay vinculación. Cuando una sociedad le provee a la otra el know-how base de su negocio, también hay vinculación para la norma local. Cuando una compañía ejerce influencia significativa sobre otra, cuando hay cláusulas contractuales preferenciales, o cuando una compañía fija las políticas empresariales de la otra. Y funcionales tiene que ver con que, por ejemplo, para la normativa, cuando una compañía realiza su actividad en importancia solo con relación a otro, hay vinculación. Cuando los directores actúen en interés de otro, hay vinculación. Cuando provea de forma sustancial los fondos requeridos para la actividad, hay vinculación. Con lo cual, salimos un poco de lo societario que se nos viene a la cabeza con vinculación y la norma argentina es un poquito más extensiva respecto a cuándo se da la vinculación entre dos compañías. Y acá lo que les comentaba, que también se incorpora en la normativa local lo que son los países de bajo nivel de tributación y los no cooperantes, que en la jerga se les llama los paraísos fiscales, pero que se dividen en dos tipos. Los países de bajo nivel de tributación, que son aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados con regímenes tributarios especiales que establezcan una tributación máxima de la renta empresaria inferior al 60% de la alícuota contemplada en el inciso A del artículo 73 de la ley de impuestos a las ganancias, que es el 25. Es decir, que sería el 60% 25, que es 15. Todas las jurisdicciones o regímenes tributarios especiales o territorios o estados que incorporen alícuotas, que tengan una alícuota a la renta empresaria inferior al 15%, la norma argentina los califica como países o jurisdicciones de bajo nivel de tributación, y eso implica que uno está obligado a la realización de todo lo que tiene que ver con las transacciones, igual que si hubiese una vinculación. Es decir, que lo que dice la norma es que estas jurisdicciones se presupone que hay vinculación. Aunque no exista la vinculación, aunque sean entidades independientes, cuando esos países tienen una tributación menor al 15%, la norma dice es vinculada. Y lo mismo pasa con los países no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal, que son aquellas jurisdicciones que no han firmado acuerdos de intercambio de información con Argentina. Este es un listado taxativo que está en el decreto reglamentario. Las jurisdicciones bajo de la tributación, después de muchas discusiones que hemos tenido los contribuyentes con el fisco, en donde hay una lógica detrás de por qué yo como contribuyente tengo que conocerme las alícuotas de todas las jurisdicciones del mundo, hemos llegado a que AFIP nos dé, o AFIP ahora acá nos dé un listado orientativo de cuáles ellos creen que son estas jurisdicciones. Es orientativo y así lo firma la AFIP en su propia comunicación. Es decir, que podría haber muchos más, los hay, digamos. La verdad que la FIP, no, la ARCA, perdón, no quería publicar esto porque era como una lista negra, por decirlo de alguna manera, de aquellas jurisdicciones que ellos consideraban paraísos fiscales. Pero bueno, lo ha hecho. Acá está marcado en naranja Paraguay porque llama la atención un país limítrofe que sea considerado bajo una tributación, pero la alícuota de impuesto a las ganancias en Paraguay es del 10%, con lo cual tiene sentido con respecto a la normativa. Emiratos Árabes Unidos es otro, Bulgaria, Irlanda, como ya les comenté, también entra dentro de este listado. Por ejemplo, llama la atención que no esté la zona franca de Uruguay, por ejemplo, que tiene la alícuota impuesto a las ganancias en cero,
Pero bueno, creo que es un poco lo que decía antes, que tengo con un tema diplomático más que un tema económico, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de Suiza podrán ver, creo que se incorpora, son aquellos cantones, como se llaman en Suiza, que tienen alícuotas menores al 15%. Y estos son los no cooperantes, que son el Estado taxativo, que son los países que no tienen acuerdos de intercambio de información automático con Argentina. Que acá podemos ver a la República de Egipto, Siria, y si leemos por ahí, tenemos a Bolivia, que también llama la atención que Bolivia, siendo un país vecino, sea considerado como un paraíso fiscal en la jerga, ¿no? Entonces, si volvemos un poco para atrás, para recapitular, ¿cuáles son las transacciones argentinas alcanzadas bajo la normativa de precios de transferencia vinculadas con la definición un poco ampliada del artículo 14 del decreto reglamentario con esta vinculación societaria, económica y funcional, las jurisdicciones bajo nula tributación y las jurisdicciones con países no cooperantes? ¿Y qué se tiene que presentar en Argentina para respecto a precios de transferencia? Bueno, se define un enfoque de 3 niveles de documentación de acuerdo a las recomendaciones que da la OCDE, que uno es el master file, otro es el local file o estudio de precios de transferencia, como se conoce también en la práctica, y otro es el informe país por país o country by country report. El local file, y es creo que lo relevante en esta charla, y es lo relevante en general, ¿no? Desde el punto de vista de precios de transferencia, porque el local file o el estudio de precios de transferencia es aquel en el que se prueba que las transacciones fueron realizadas a precios de mercado. Es decir, lo que dice la normativa es que el contribuyente tiene que presentar un estudio de precios de transferencia en donde valide que las transacciones realizadas por esa compañía con sus sociedades vinculadas del exterior o paraísos fiscales han sido pactadas a precios de mercado. Es decir, la carga de la prueba recae toda en el contribuyente en este caso, ¿no? Es decir, el contribuyente ex post, es más o menos en junio, va, más o menos no, depende de cuándo cierra la compañía, pero una compañía con cierre en diciembre, 6 meses después del cierre del ejercicio, tienen que presentar este estudio de precios de transferencia probando las transacciones que acontecieron durante el ejercicio fiscal analizado. Es decir, ahora en mayo estamos trabajando para la presentación de los estudios de precios de transferencia de los cierres de diciembre, que vencerán en junio, donde probaremos todas las transacciones realizadas por los contribuyentes durante el ejercicio fiscal 2024, y donde se hace, digamos, hay un anexo de la RG 4717 donde indica los contenidos mínimos que deben incluirse en este local file, pero donde a grandes rasgos es donde se centra el análisis de precio de transferencia o este análisis de comparabilidad que les conté, que es el núcleo del tema, y en donde uno prueba con los métodos que establece la normativa bajo las recomendaciones OCDE que estas operaciones no han sido manipuladas para llevar ganancia a otra jurisdicción, ¿no? El master file es un documento que no tiene un análisis particular, sino que lo que hace es mucho más descriptivo. Es como un croquis, por decirlo de alguna manera, del grupo multinacional. En general lo presenta o lo genera, lo confecciona, se confecciona por grupo multinacional, en general se confecciona en casas matrices. eh, y lo que hace es como describir cómo funciona el grupo, cómo se organiza el grupo, cuáles son las actividades económicas de dicho grupo, cuáles son los activos intangibles que tiene el grupo multinacional, cómo son las actividades financieras del grupo, si hay una entidad que es la que toma los créditos y luego es la financiadora del resto de las entidades a nivel global. Y lo que hace también es describir la posición financiera y tributaria del grupo en cuanto a cómo paga dónde paga impuestos a ganancias y cómo son sus balances consolidados y de todo el grupo multinacional. Es decir, no es referencial a una jurisdicción puntual, sino que es un croquis del grupo multinacional. Es decir, en la Argentina presentamos el mismo master file que quizás se presenta en Inglaterra, digamos. Es decir, la multinacional, una compañía que parte de un grupo multinacional con casa matriz en Inglaterra, quizás una compañía multinacional, perdón, la casa matriz prepara y confecciona este informe máster, informe maestro, y en Argentina lo único que hacemos es presentarlo de manera idéntica
en Argentina, porque la verdad que el anexo 2 de la RG 4717, que contiene una información que debe incluirse en este master file, está copiado de lo que la OCDE recomienda que tiene que tener este informe maestro, es decir, en el fondo es una réplica prácticamente exacta. La única cosa puntual que tiene que tener este informe maestro es que tiene que estar en idioma español para ser presentado en Argentina, con lo cual lo que suele suceder es que tomamos ese informe maestro, lo traducimos y lo presentamos acá. También, obviamente, hay un montón de sociedades, de grupos multinacionales que tienen su base de operación y su casa matriz en Argentina, por suerte, y ahí está el trabajo de realizarlo localmente, que por suerte son muchos también que realizan este informe. Es un informe muy largo, muy extenso, porque se genera para todas las entidades del grupo. Y el informe país por país, yo me gusta llamarlo que es como para mí una batalla naval, ¿no? Donde hay un intercruzamiento entre los resultados de jurisdicciones, este le vende a este le vende a este, es como un gran Excel, ¿no? Que se presenta, donde cómo son las transacciones, cómo funciona el grupo multinacional en distintos países, pero no cómo funciona a nivel descriptivo, sino cómo funciona a nivel numérico, vendría a ser. Este informe tiene la misma lógica que el master file, es decir, se presenta una vez por grupo multinacional y lo que se ha hecho, no me quiero ahondar mucho, pero lo que se ha hecho es un acuerdo de competencia donde lo que hace uno en Argentina es presentar un formulario diciendo la entidad de mi casa matriz en Inglaterra lo presentó. Y yo lo único que hago es decir, esta entidad lo va a presentar y cuando lo presenta, decir, esta entidad lo presentó. Y decirle al fisco, si lo necesitas, anda a pedirlo a Inglaterra. En el caso de que no haya un acuerdo entre las autoridades, es decir, no haya un acuerdo entre el gobierno argentino y el gobierno del Reino Unido, en este ejemplo que estoy dando, bueno, ahí sí lo tenés que volver a presentar en Argentina. Por eso en general se presenta en casas matrices de países centrales como Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, donde se da por cumplido en todos los países del mundo habiéndolo presentado en dicha jurisdicción. Y acá vamos un poco a la lógica que veníamos, que ya comentó muy bien Marcos, sobre el rol de licenciado en economía. Como habrán podido ver, y es mi idea un poco eh, comentar en esto, más allá de todas las particularidades que comenté sobre el tema, como aspectos centrales que les dije antes, esta charla muy introductoria. Históricamente, con la RG 1122 que estaba antes, el que podía firmar los estudios de precios de transferencia en informe local eran los contadores. Entonces se requería que los estudios de precios de transferencia estén firmados y certificados por contadores públicos independientes. Y gracias al esfuerzo de los profesionales, de Leonardo, Alejandro y un montón de profesionales más, hemos logrado que se incorpore también en la RG 4717 la potencial firma de los licenciados en economía en este trabajo. ¿Por qué, digamos, por qué me resulta fundamental? ¿Por qué resulta fundamental esto? Porque cuando uno empieza a ver la incumbencia de esto, pero les vuelvo a repetir, el principio de arm's length tiene que ver con poder probar que los precios de las transacciones realizadas entre una entidad argentina o una entidad del exterior vinculada fueron pactados a precios de mercado. Y si hay economistas escuchando esto, surge de buenas a primeras la lógica detrás de esto, que es qué es mercado, qué es un precio, ¿no? De dónde surge un precio, de dónde surge un precio de mercado. Tenemos toda la teoría del valor acá y todas las discusiones que hemos visto en la facultad y en posterior acerca de la teoría del valor trabajo y de dónde surge un precio de mercado y cómo se fijan los precios, ¿no? Discusiones que tenemos incluso hoy en cualquier discusión económica donde hay un montón de posturas. La OCDE ha tomado su postura y en la normativa está de esta forma, pero la verdad es que se ve claro el rol de la licenciatura en economía en esto y no solo desde el punto de vista de la determinación del valor, sino también desde entender que el valor o la definición de un precio tiene que ver con una situación conjuntural, macroeconómica y microeconómica de cada sociedad, ¿no? Es decir, vamos con el ejemplo que más rápido nos viene, pero cuando fue la pandemia, ¿no? En el 2020, muchas compañías tenían un montón de problemas vinculados a niveles coyunturales macro y micro que afectaban la definición y la determinación de los precios. Entonces, ¿quién mejor que un licenciado en economía
para poder explicar que en la determinación de esos precios hay temas de demanda, hay temas de oferta, hay temas coyunturales que tienen que ver con Argentina. Por ejemplo, otro ejemplo clarísimo son todas las discusiones que se dan en sede del Tribunal Fiscal de la Nación, que ha llevado a la Corte Suprema de Justicia, vinculado a qué pasó en el 2001 y todos los ajustes que muchas compañías han hecho en sus balances o en sus estudios de precios de transferencia vinculados con ajuste a la capacidad ociosa, diciendo, bueno, no tenía demanda o no podía producir porque no había una demanda que me acompañe a mi compañía y por eso tenía un problema vinculado con la determinación de los precios, dado que tenía una sobre capacidad productiva, ¿no? Entonces, me parece que el rol de licenciado en economía, por suerte, se ha incorporado con esta RG 4717 y obviamente la resolución técnica 47 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, que ha interpretado que, que la certificación sobre informes de precios de transferencia puede ser realizada tanto por licenciados en economía como por contadores públicos. Acá sí hay una aclaración para mí importante que el contador público para mí también tiene una cierta relevancia respecto a este tema. A mí me gusta decir que este trabajo es interdisciplinario o multidisciplinario porque no hay que olvidarse nunca que este tema tiene que ver con el impuesto a las ganancias, es decir, que hay una lógica detrás de esto de saber entender temas como la tributación, temas como impuesto a las ganancias y sus normas, con la deducibilidad de un gasto o no, con la lectura profunda de estados contables, con lo cual a mí me gusta y la verdad es que en la empresa en la que trabajo tengo el gusto de dirigir, de ser socio, tenemos tanto licenciados en economía como contadores públicos trabajando e incluso hemos incorporado actuarios en economía para estos trabajos, pero sí me parece que esta resolución técnica y la RG 4717 de la FIP vienen un poco a, a poner en transparente que los licenciados en economía venimos trabajando hace mucho en este tema y que cumplimos un rol fundamental a la hora de realizar estos trabajos porque somos los mejores para determinar precios, ¿no? Para determinar cuándo un valor es de mercado o no es de mercado. Así que enhorabuena, ¿no? Por estas incorporaciones que han sido fruto de mucho trabajo de muchos economistas en poder firmar esto y que podamos, nuestro trabajo que sea, que nuestra incumbencia esté también volcado en resoluciones técnicas y RG 4717. Bueno, acá vengo un poco a lo que acabo de decir, que el licenciado en Economía cumple un rol fundamental por la determinación del valor de mercado, por la situación coyuntural del país y de la industria en la manera de determinar el valor y en el análisis estadístico respecto a variables de ajustes. No quiero meterme en profundidad con la norma, pero requiere, por ejemplo, la utilización de rangos intercuartiles, que es mejor que los economistas para aplicar estos temas estadísticos en los estudios de precios de transferencia. Así que me pasó un poquito de las 7. Fui rápido. No sé si hay una duda, consulta, lo que quieran. Ahí veo que Leonardo ya te abriste el micrófono. Fui rápido, espero haber sido claro, pero dejo lugar a dudas, consultas, lo que quieran. El que quiere puede escribir en el chat, alzar la voz o lo que quieran. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Muy clara tu exposición, muy ilustrativa. Eh, Se nota que conoces el tema. Yo tengo, en aras del tiempo, un par de preguntas de tipo micro y una macro, que son Dale. cortitas. Pero quedó claro de tu exposición que esto surge de una planificación fiscal agresiva, ¿no? Global agresiva, y en respuesta a esto los países sacaron esta norma, que deben ser similares en todos los países, por la importancia que le dan los países a la tributación, ¿no? Precisamente que esos son sus ingresos. Y me quedó muy claro la relevancia del economista en la determinación del precio, que es el insumo clave en todo esto, ¿no? Porque no solo hay que determinar el precio, sino que también hay que hacer otra serie de estudios, entre esos, analizar el mercado, por ejemplo. Yo te quería hacer dos preguntas, o tres de tipo micro y una de tipo
macro, ponele, hablando en términos de economía. Em, el informe lo prepara, te hago todas las preguntas y después vos contestás de forma eh, corrida. El LE presenta el informe, ¿no? Firmado indistintamente por contador y por el LE, y ese informe fue elaborado por la empresa específicamente. ¿Qué grado de libertad, y si fuera así, qué grado de libertad tiene el profesional firmante sobre ese informe, ¿no? Que en definitiva está avalando con su firma? El profesional, el contador, pero en este caso el trabaja en forma independiente para un estudio contratado por la empresa o trabaja directamente en relación de dependencia por la empresa. ¿Cómo sería esa relación? ¿Eh? Y finalmente la pregunta macro es, ¿influye en algo que la Argentina no esté en la OCDE en este tema? A ver, vamos con las preguntas micro. La norma lo que dice es que la responsabilidad del estudio de precios de transferencia es de la compañía. Es decir, que la compañía es la que tendría que hacer el estudio de precios de transferencia. La verdad es que en la práctica no ocurre, excepto compañías multinacionales muy grandes que realizan los estudios de precios, sus propios estudios de precios de transferencia. En general, casi todas las compañías, no solo en Argentina, sino a nivel global, contratan estudios eh, que les hacemos precios de transferencia, ¿no? Que les hacemos este estudio. La responsabilidad del contenido del estudio es de la compañía, pero la verdad es que el tema es tan complejo, digamos, para una compañía tener un especialista en precios de transferencia que en general subcontratan a un especialista en el tema, ¿bien? Y nosotros hacemos esos estudios de precios de transferencia. Que lo que uno firma o lo que uno certifica o firma como economista es solo una parte, ¿no? De eso. Es decir, que valida cierta información que viene de bases de datos internacionales que se usan o de los estados contables o demás. La responsabilidad de la determinación de los precios o de lo que uno dice dentro del estudio de precios de transferencia es de la compañía y no del profesional independiente. ¿Bien? Para firmar los estudios, es decir, la firma del profesional tiene que ser de un independiente. Es decir, no puede firmar un licenciado en economía interno de la compañía. Es decir, sí o sí necesita o un contador o un licenciado en economía que sean independientes a la firma. ¿Bien? No puede ser un empleado en relación de dependencia. Eso a segunda de tus preguntas. Pero en la práctica se da esto, ¿no? Es como la norma dice que el estudio lo prepara la compañía, por decirlo entre comillas, o es responsabilidad de la compañía. No dice que lo prepara, pero sí que es responsabilidad de la compañía, pero en la práctica lo que sucede, no solo en Argentina, sino a nivel global, es que necesitas especialistas para preparar esta documentación, con lo cual, en general, el que firma es el que lo hace, ¿no? Pero la responsabilidad es de cosas. Pasa algo parecido con los estados contables, ¿no? Es decir, se supone que los estados contables son responsabilidad de las compañías y hay un contador que los audita, pero en la práctica lo que se ve es que el mismo contador que los audita es el que hace los estados contables que siguen siendo responsabilidad de la compañía y ellos los auditan, ¿no? Eso pasa un poco de esta forma. Hay algunas compañías que hacen sus propios estados contables, lo mismo pasa acá. Hay algunos grupos multinacionales muy grandes que tienen equipos de precios de transferencia a nivel global que hacen estudios de precios de transferencia, que hacen todos los estudios de precios de transferencia. A nivel macro, la pregunta de la OCDE es muy interesante. La verdad es que es como que se da vuelta la pregunta. Es decir, me da la sensación de que los nuevos miembros OCDE nunca van a ser aquellos que no tengan incorporadas normas de precios de transferencia basadas en OCDE. Es decir, que los países antes de entrar en OCDE, lo que tienen es que reformar sus normas de precios de transferencia para poder entrar. Es decir, me da la sensación de que es el caso de Brasil ahora, ¿no? Que hizo un esfuerzo o está haciendo esfuerzos para entrar en OCDE y lo que hace es que era uno de los pocos países del mundo que tenía sus propias normas de precios de transferencia apartado de lo que decían los lineamientos de la OCDE y que para entrar, me parece que como punto de partida lo que hace es incorporar OCDE en su legislación. A un punto tal que es realmente la normativa que ha incorporado Brasil es muy exhaustiva y es muy cercana a todas las recomendaciones de la ONU. Bien, entonces
Me da la sensación, a mí me da la sensación de que sería al revés, digamos que los países incorporan las normas OCDE antes de entrar a OCDE. Bien, que sería raro que OCDE incorpore un país que en precios de transferencia no tenga que no haya aceptado sus recomendaciones. Gracias, Quisiera, perdóname, Alejandro. sí, quisiera trasladarte una pregunta, porque incluso me parece que vos sos la persona apropiada para responderla. Y es que últimamente en lo que son reuniones profesionales, charlas, conferencias y demás, una cuestión que se está planteando justamente con precios de transferencia, sobre todo lo plantean muchos estudios de auditoría y demás, que va a ser una de las tareas reemplazadas por la inteligencia artificial. Como diciendo, esta es una tarea para hacer con inteligencia artificial. ¿Qué opinas vos, Ale? ¿Qué te parece? Eh, digamos, hay un montón de cosas. Nosotros ya estamos usando mucha inteligencia artificial en el armado de los estudios y de los análisis. Ayuda un montón, es una herramienta impresionante que todavía le falta un montón de desarrollo. La verdad es que para mí, desde el punto de vista técnico, en cuestiones técnicas, desarrollo desde el punto de vista de que puedas confiar al 100% en el resultado que te va a dar en un tema tan complejo y técnico como este. Me da la sensación que para precios de transferencia la inteligencia artificial le falta un montón. No digo que no suceda, pero quizás hay una parte que tiene que ver con la generación de los reportes o la generación de los words y de los estudios de una manera eh, eh, técnica o, por decir, de una manera sencilla o todo lo que tiene que ver con esa parte operativa que tiene el trabajo, me parece que sí, claramente va a ir a la inteligencia artificial, pero pero este precio de transferencia tiene el trabajo de pensar en este tema, por decirlo de alguna forma, es decir, es enorme. Todo lo que tiene que ver con planificación en precios de transferencia, no planificación agresiva para trasladar ganancias al exterior, sino planificación por decir, bueno, cómo es lo que más me conviene para adaptarme a las normas e intentar como grupo multinacional minimizar el pago de impuestos a nivel global, pero sin evadir y sin eludir ninguna norma. Me parece que eso requiere de un análisis que la inteligencia artificial todavía no ha llegado. Probablemente, capaz que llegue, ojalá que no, porque me quedaría sin trabajo, ¿no? Pero bueno, hoy la verdad que es una herramienta muy útil para el día a día, en lo que tiene que ver con lo operativo. Me parece que va a ir a resolver un montón de temas operativos, pero hay un tema de pensar estructuras mentales de determinación de precio y análisis coyunturales micro y macro que la inteligencia artificial no va a llegar a ese punto. Espero. O al menos va a requerir a un humano atrás que lo ayude a la inteligencia artificial a llegar a esos puntos de análisis. Bien, muchísimas gracias. De nada. Eh, Muchas gracias. Para terminar, entonces, Ahí dejo agradezco. mi mail, ahí dejo todo por los que tienen acceso a la presentación, para el que quiera escribirme por alguna duda, pregunta. Vuelvo a decir, fue una charla de una horita muy introductoria, con lo cual si a alguno le interesa el tema y me quiere escribir, algún recién graduado que le interese el tema de que se puede incorporar como profesional en este tema, que me escriba y nos juntamos, tomamos un café y ayudo a cualquiera que quiera en meterse en este tema que me parece que es una salida laboral muy interesante para los licenciados en economía. Muchas gracias, Tomás. Sí, te iba a pedir un contacto y te hemos sacado el compromiso para convocarte más adelante para otra charla similar a este, no, este tema u otra. Así que muchas gracias. Agradezco también entonces a Marcos y a las autoridades de la facultad nuevamente y al personal no docente. Em, lo que podría concluir como corolario de esta conferencia es que se resaltó la importancia del conocimiento de los profesionales intervinientes
en esta materia, ¿no? Que esto está claramente sustentado por los planes de estudios de cada profesión, ¿no? Y la normativa y las leyes vigentes. Y acá, sin coordinar con Alejandro, voy a hacer un comentario muy similar al que acaba de hacer él. Se ve que tenemos conexión, porque este comentario ya lo tenía escrito y dice así: en los tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Y de múltiples programas informáticos, sin por supuesto menospreciar, ¿no? Los adelantos tecnológicos y que nos facilitan la vida cotidiana, y sustentados por profesionales que con algún curso o con alguna diplomatura, sin tener la debida formación de grado, donde parece que todas las profesiones pueden hacer de todo. Y en ese marco creo que esto quedó en claro, que hay que conocer el tema para por lo menos estar en este tema, en el precio de transferencia. Yo me imagino, un ejemplo, ¿no? Un veterinario manejando un avión o un ingeniero dirigiendo una cirugía, ambos apoyados por un programa informático con inteligencia artificial, validados por algún curso, alguna diplomatura, ¿no? ¿Quién en su sano juicio se subiría a ese avión o se subiría a esa mesa de operaciones? Por más sistema informático que lo soporte y por más curso que lo avale, no tiene la formación de grado. Aquellos con un amplio recorrido laboral, como quien les habla, yo he visto herejías en el sentido, en la acepción no religiosa, sino en el sentido de disparate, acción desacertada. He visto herejías contables, administrativas, financieras y económicas, o económicas. En algunas empresas donde he trabajado, propuestas y llevadas a cabo por eh, personas que en su mejor buena voluntad, validadas por una maestría, generalmente la maestría de Administración y Dirección de Empresas, pero con una formación de grado de, por ejemplo, en mi caso era ingenieros químicos. La verdad que eran acciones y incumbencias que no se correspondían con su carrera de grado, y tenían falencias y cometían muchos errores. Al revés, contrario sensu, es como si un LE que trabajaba en una empresa de construcciones hace una maestría en cimientos con especialización en hormigón armado. La verdad que nunca podríamos competir con un ingeniero civil, ¿no? O sea, no que no quiero decir que con esto no sirvan ni denostar los cursos, maestrías, diplomaturas. No, no va por ahí la cosa. Al contrario, creo que es necesario la capacitación continua, el aprendizaje perpetuo de todo buen profesional, y que debería ser el norte de todos los profesionales. No va por ahí mi comentario. Mi comentario va más que nada para que no dejemos de lado las profesiones de grado, su importancia y su valor, ¿no? Y respetando siempre la concordancia que hay entre los planes de estudio y las leyes y la normativa vigente, eh, y viceversa, ¿no? Es un camino de ida y vuelta entre estas dos situaciones. Quería hacer esta reflexión final. Muchas gracias a todos, a Marcos y a Tomás especialmente. Así que seguramente nos estaremos viendo en alguna otra conferencia. Muchas gracias y buenas tardes a todos por su colaboración Gracias y a todos. atención. Gracias, Leonardo, Gracias a Alejandro. todos. Gracias. Gracias.